Bienvenidos al segundo año de secundaria a la materia de educación cristiana. El versículo que hemos escogido para esta semana se encuentra en Lucas capítulo 12, el versículo número 7, y dice de la siguiente manera, Lucas capítulo 12, versículo 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Algo muy especial, ¿no? Entender que valemos nosotros más que los pajarillos y saber que Jesús mismo dijo, no temáis, estén tranquilos, ustedes valen mucho más. Sus cabellos están contados, ¿sí? El tema de esta mañana, queremos decir la paga del pecado. Entendemos que la paga del pecado es muy grande y debemos tomar en cuenta qué es, cómo llega a trascender la paga de este pecado, ¿sí? El pecado como tal. ¿Cuál es el objetivo? Entender que Cristo es el único que puede pagar por tus pecados, que puede limpiar. El texto para memorizar es, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La Biblia deja claro que el pecado es algo muy serio, pero ¿acaso muestra las consecuencias específicas de nuestro pecado? Claro que sí, claro que muestra. Y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy, ¿sí? En primer lugar, el pecado nos roba el gozo, la alegría. Cuando pecamos, hay tristeza y dolor en nuestro corazón. El salmista en el Salmo 51:12 dice, restitúyeme, restituye el gozo de tu salvación, sosténme con tu espíritu de poder. Dicho de otra manera, le estaba diciendo, vuélveme el gozo nuevamente. Quiero estar alegre. ¿Por qué? Porque el pecado ha traído tristeza. En segundo lugar, el pecado nos roba la confianza. Y eso debemos entender muy bien, ¿sí? En primera de Juan 3:19 al 21 dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Así que, primera de Juan 3:19 al 21. Así que recuerda esto, el pecado quita la confianza en nuestro corazón, ¿sí? En tercer lugar, el pecado trae culpa. Y eso debemos entender que todo pecado va a acarrear culpa, dolor en nuestro corazón. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Decía el salmista en el Salmo 51:3. Yo reconozco todas mis transgresiones. Y decía algo más, el pecado está delante de mí. Habla acerca de esa culpa de pecado en nuestro corazón. En cuarto lugar, el pecado apaga el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios, en vez de encender el fuego en nuestro corazón, apaga. Y mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el Espíritu. Lo único que puede apagar esa devoción, ese espíritu de buscar completamente a Dios, es el pecado. El pecado trae daño físico. Y muchas veces nos enfermamos por cuestión del pecado. El Salmo 38 del 1 al 3 dice, Señor, no me reprendas en tu enojo, no me castigues en tu furor, porque tus saetas se han clavado delante de mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Mucha gente enferma a causa de su pecado. Esperamos en Dios que nosotros seamos sanos en Cristo Jesús.
Pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en sus suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad. Salmo 31:10. Decía el salmista, mis fuerzas se agotan, mis huesos se van carcomiendo a causa de ¿qué? De mi iniquidad. Iniquidad es igual a pecado. Número 6. El pecado causa dolor en el alma. Un dolor profundo, un dolor que no se puede describir con palabras. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. El Salmo 32, 3 al 5. Así que debemos entender que el pecado trae profundo dolor en nuestro corazón. Número 6. El pecado rompe el corazón de Dios. No solamente nos hacemos daño nosotros, sino también ofende a Dios. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. No apaguen ese Espíritu Santo. No ofendan a Dios con su pecado. Efesios 4:30. Debemos estar pendiente de ello. Número 8. El pecado abre la puerta a otros pecados más. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Isaías 31. Habla en este espacio acerca de qué? De que el pecado abre la puerta a otros pecados más. Y debemos parar, porque si no vamos a seguir abriendo un sinnúmero de puertas a diferentes tipos de pecado. Número 9. El pecado rompe la comunión con Dios. He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Isaías 59, 1 y 2. No es que Dios se ha alejado, es que nuestro pecado ha hecho que estemos lejos de Dios. No es que Dios se haya ido de nosotros, es que nuestros pecados han puesto una barrera en nuestra comunión con Dios. Número 10. El pecado produce temor, miedo, de ese miedo que nos da miedo al enfrentar diferentes cosas. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Proverbios 28:1. El impío siempre huirá, pensando que le persigue y nadie le perseguirá por su temor. Número 11. El pecado desea controlar mi vida. El pecado siempre deseará controlar la vida. Jesús les respondió, en verdad os digo, que todo aquel que comete de pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Pero luego Jesús iba a decir que la verdad nos hace libres y libres de toda esclavitud. Así que recuerda que el pecado es no solamente que cometes algo en el instante, sino que trae un sinnúmero de consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de pecar? ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecer, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Ya sea al pecado para muerte o a la obediencia para la justicia. Romanos 6:16. Te vuelves esclavo y el esclavo siempre dará placer a su amo. ¿Quién es tu amo? ¿Es el pecado o es Dios? Deja ya de pecar, querido estudiante. Usualmente pecamos porque pensamos que obtendremos placer o beneficio de ello, pero estos pasajes muestran claramente que escoger hacerlo acarrea un alto precio. Y esto ni siquiera es una lista exhaustiva. Hay muchas consecuencias potenciales que vienen por causa de nuestros pecados. Así que reflexiona en la vida que tú llevas. Recuerda
las actividades de aprendizaje, lee las indicaciones de la clase, observa el video del día en la explicación de la clase, completa la ficha de trabajo y desarrolla la ficha de actividad. Sin más por el momento me despido. Que Dios bendiga siempre.